Siguiente ejercicio de física del tema de dinámica, donde tenemos aquí un sistema donde se encuentra una mesa con dos bloques. Aquí el bloque de 9 kilogramos vemos que está colgando, ¿no? Sujetado por una cuerda que pasa por una polea. Además que esta cuerda une a los dos bloques. El bloque 5 kilogramos pues está en contacto con la mesa y dice que como está en contacto va a haber rozamiento o la fuerza de fricción, que nos da aquí el coeficiente de fricción cinético, que es de 0,2. Entonces vamos a calcular la tensión que hay en la cuerda y también la aceleración en el sistema. Entonces comencemos. Aquí primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para esta masa. Vamos a considerar M1 a la masa de 5 kilogramos. Entonces aquí vamos a dibujar esta masa de 5 kilogramos y vamos a ver las fuerzas que actúan sobre él. Primero tendremos, como tiene masa, siempre va a haber el peso, que siempre es perpendicular a la superficie de la Tierra. Ahora, algo que se pone por acción en reacción al peso va a ser la normal. Entonces aquí tendremos una normal. Y además, como hay contacto entre la mesa y ese bloque, va a haber la fuerza de fricción. Aquí tendremos la fuerza de fricción, Fr. Además, como tenemos una cuerda que conecta ambos bloques, tendremos la tensión. Entonces aquí vamos a poner T. Bien, ahí lo tenemos, el diagrama de cuerpo libre para M1. Ahora vamos a pasar para M2, para esta de aquí, de 9 kilogramos, ¿no? Entonces, aquí vamos a dibujar. Y vemos, la fuerza que va a actuar aquí es también el peso. Aquí tendremos peso, que va a ser entonces M2 por G. De igual forma, este de aquí va a ser M2 por G. Y también, como tenemos una cuerda, entonces tendremos la tensión. Va a ser la misma tensión que está en el M1. O sea, porque vemos que pasa por una misma polea, ¿no? Vemos que está conectando por una misma cuerda. Bien, ahí lo tenemos. Entonces ahora sí vamos a ver la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y para M1. Entonces aquí tendremos sumatoria de fuerzas en el eje X. Va a ser igual a masa por aceleración para M1, ¿no? Entonces vamos a ver, para este caso de aquí vamos a considerar positivos las fuerzas que van a favor del movimiento. Vemos que esto de aquí, pues vamos a asumir que va a realizar un movimiento en este sentido, ¿no? Entonces aquí tendremos en este sentido. Y además ahí tendremos que calcular la aceleración. Entonces quiere decir que esta tensión va a ser positiva. Entonces tendremos aquí tensión menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a masa por aceleración. Pero en este caso masa vemos que va a ser M1. Entonces sería 5 por A, ¿no? Porque recordemos que su masa es 5 kilogramos y la aceleración no conocemos. Ahí lo tenemos aquí. Esto lo vamos a llamar la ecuación 1. Ahora, para el mismo bloque, pero la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a igual a 0, ya que va a estar en equilibrio, ¿no? Ya que en el eje Y no va a acelerar. ¿Vemos por qué? Porque el bloque no puede romper la mesa, ni tampoco puede empezar a flotar, ¿no? Vemos que está en equilibrio, es por eso que tiene que ser igual a 0. Entonces quiere decir que la normal va a ser igual al peso. Entonces tendríamos aquí normal menos M2 G va a ser igual a 0. Y de aquí decimos que la normal va a ser igual a M2 G, ¿no? Ya que es negativo pasa con positivo. Y aquí tendremos la ecuación 3. Ahora vamos a hacer para M2. Vemos que M2, las fuerzas que están a favor del movimiento es M2G. Entonces, o sea, el peso.
tendremos aquí sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa por aceleración. Entonces este aquí va a ser positivo porque está a favor del movimiento. Tendremos M2G menos tensión y esto va a ser igual a M, pero conocemos aquí cuánto es su masa, es de 9. Entonces tenemos aquí 9A. Ahí lo tenemos. Y esto sería la ecuación 1, 2. Esto va a ser la ecuación 3. Esta es la ecuación 2, ¿no? 1, 2, 3. Bien, ya hemos realizado el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Entonces vamos a borrar y vamos a calcular la tensión y la aceleración del sistema. Entonces comencemos. Aquí, en la ecuación 1, vamos a reescribirlo aquí. Tendremos la ecuación 1 que es tensión menos fuerza de rozamiento. Y esto va a ser igual a 5A. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento aquí, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la normal. En este caso vemos que es cinético, ¿no? El coeficiente de fricción cinético que es 0,2. Entonces tendremos aquí T menos FR. Vemos que es aquí el coeficiente de fricción que es 0,2. Entonces reemplazamos 0,2 por la normal. Pero si te das cuenta aquí en la ecuación 2 la normal es M2G. Entonces ahí pondremos M2G. Pero M2 recordemos que va a ser pues aquí está aquí 5 kilogramos. Tendremos entonces 5 por G que va a ser 9,8. Esto va a ser igual a 5 veces A. 5 veces A. Ahí lo tenemos ahora esta nueva ecuación. No conocemos aceleración, tampoco tensión. Ahora vamos a ir aquí a la ecuación 3. Bueno, aquí creo que nos hemos equivocado en nombrar M2. Este de aquí lo vamos a llamar M simplemente porque vemos que estamos llamando aquí M2, ¿no? M2, o sea, para este bloque aquí estamos llamando M2. Para este aquí podemos llamar M1 o simplemente M, ¿no? Para no confundirnos con las masas. Entonces ahí tendremos M por G, pero estamos trabajando con esta masa de aquí. Entonces vamos a llevarlo aquí. Tendremos M que sería 9 por la gravedad que es 9,8 menos T. Esto va a ser igual a 9A, ¿no? Recordemos que aquí va a ser 9A porque estamos trabajando con esta misma masa, por lo tanto aquí también tiene que ser la misma masa. ¿Te das cuenta? Aquí también teníamos una masa, aquí también tenemos esa masa multiplicando a la aceleración. Bien, entonces aquí vemos que tendremos, esta era la ecuación 1 y esta es la ecuación 3. Entonces vamos a ver el método de reducción donde vamos a sumar verticalmente y vamos a poder eliminar esta T con esta T de aquí. T más menos T es 0T, por lo tanto desaparece. Y nos va a quedar simplemente 9 por 9,8 más, pero con este menos, más con menos es menos. Menos 0,2 que multiplica a 5 y esto multiplicado por 9,8. Esto va a ser igual. Sumamos verticalmente 5A más 9A es 14A. Y si te das cuenta de aquí podemos despejar A. Entonces A va a ser igual 9 por 9,8, 9 por 9. Bueno, este aquí es la masa multiplicando a la gravedad 9,8 menos 0,2 por 5 y por 9,8. Y este 14 que está multiplicando entonces baja a dividir. Entonces aquí tendremos a 14. Y de ahí podremos calcular cuánto es la aceleración. Y con la ayuda de la calculadora vamos a insertar estos datos de aquí. Tendremos 9 por 9,8 menos 0,2 por 5 y esto multiplicado por 9,8 sobre 14. Esto es 28 quintos que equivale a 5,6. Entonces aquí tendremos 5,6. Esto aquí vamos a borrar, simplemente era para recordar
la fuerza de rozamiento, 5,6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vemos aquí hemos realizado una suma vertical simplemente. Bueno, ya no pinta este plumón, entonces aquí vemos que hemos sumado verticalmente para poder cancelar la tensión. Y entonces simplemente nos queda la variable que sería A, y hemos podido calcular la aceleración, que es 5,6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahora, para poder calcular la tensión, podemos reemplazar en la ecuación 3 o en la ecuación 1. Vemos que está más sencillo aquí en esta ecuación 3, ¿no? O también podemos resolver aquí, ¿no? Reemplazando ahí, no hay problema. Entonces vamos a reemplazar aquí. Reemplazando tendremos lo siguiente. Recordemos que esta ecuación 3 es de esta aquí, de esta masa aquí, o ese bloque de 9 kilogramos. Entonces pondremos 9 por la gravedad, 9,8 menos tensión, va a ser igual a 9 por A, pero conocemos cuánto es la aceleración, es 5,6. Y de aquí despejando, esta T que está aquí restando, pasa al otro lado sumando, y esto que está sumando va al otro lado restando. Entonces tendremos aquí 9 por 9,8, esto menos 9 por 5,6, esto va a ser igual a tensión. Esto es 5,6. Ahí está. Y de aquí finalmente vamos a ver cuánto nos da la tensión. Aquí tensión va a ser igual a, vamos a ver cuánto nos da con la ayuda de la calculadora. Tendremos 9 por 9,8 menos 9 por 5,6, que es el valor de la aceleración. Y esto es 37,8. 37,8. O sea, 37,8. Recordemos que las unidades de la tensión, como es una fuerza, son los newtons. Y así hemos calculado aquí esta tensión y también cuánto es el valor de la aceleración, que sería 5,6 metros sobre segundo al